Ok, buenos días. Bienvenidos a esta plática. Voy a agregar un poquito más de obligaciones que tengo. Yo tengo una parte de rines, todo lo que son rines agrícolas, remolque, para acá. Conmigo pueden acudir cuando tengan cualquier necesidad, cualquier duda, con mucho gusto estoy para atenderlos. Bueno, la capacitación es una plática, probablemente ustedes ya escucharon mucho de llantas, pues hoy, el día de hoy, vamos a seguir hablando de llantas, pero para una aplicación diferente. A lo mejor ustedes ya concluyeron que las llantas tienen diferentes aplicaciones, la experiencia se los ha dictado así. Y en el caso de Agrícola y OTR, la aplicación es fundamental y muy importante para tener un buen uso de esas llantas. Entonces, como la idea es compartir con ustedes la información básica de las llantas, pues vamos a empezar ahí. Probablemente va a sonar un poco repetitivo, con lo que ustedes ya han visto en las pláticas de auto, camioneta, camión, cuatrimoto, moto. Bueno, pues va muy parecido, va muy de la mano, y tengan en cuenta que al final del día lo que va a cambiar va a ser la aplicación, pero las llantas todas parten del mismo fundamento. Entonces vamos a empezar con la primera lámina. Entonces, dividimos nuestra plática del día de hoy en Agrícola y OTR. Vamos a empezar con OTR. ¿Qué significa OTR? Pues off the road. Ahí dice off the road, realmente son llantas para fuera del camino, off the road. Y son Se cortó el audio, no escuchamos nada. listo. Como pueden les decía, condiciones de temperatura, como pueden ser condiciones de cortes por piedras filosas, por condiciones del terreno agrestres, y bueno, vamos a ir avanzando en ello. ¿Hasta aquí me copiaron? ¿Estamos claros? No, se cortó la comunicación, no te escuchamos lo principio, nada más hasta donde dijiste que eran llantas off the road, nada más. Sí. Ok, bueno, OTR significa off the road, o llantas fuera de carretera. ¿Dónde encontramos este tipo de terreno? En la construcción, en la minería, en la industria portuaria, en la ferroviaria. Les comentaba que estas llantas se distinguen por su capacidad de carga. Son llantas de un tamaño diferente a las que conocemos en auto, camión, camioneta. Son muy grandes las llantas y pueden ser grandes dependiendo del equipo donde se van a montar, y dependiendo del equipo pues va a ser el lugar del trabajo donde se van a desempeñar. Además de soportar grandes cargas o mayores cargas, las llantas tienen un compuesto o están construidas con compuestos que las hacen resistentes a cortes y a soportar condiciones de trabajo en puertos, en minas, en muchos lugares, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente lámina.
Aquí aclaramos un poquito las diferentes aplicaciones o los diferentes equipos donde podemos vender nuestras llantas, como son camiones articulados, camiones rígidos, motoscrepas, cargadores frontales, los dozers, bulldozers, las motoniveladoras, las excavadoras, las retroexcavadoras, los compactadores, las grúas móviles, manipuladores telescópicos, transportadores, apiladoras. Las apiladoras y las grúas tipo puente se utilizan en puertos, equipos para minas subterráneas y equipo especial. A continuación vamos a ver una serie de imágenes donde describimos la aplicación o el concepto de dónde va la llanta. En este caso, el camión articulado. Este sería un camión rígido. Si se fijan, mayores, son para un uso pesado. ¿Perdón? Es que se cortó un poquito. Sí, se está cortando el sonido. A ver, vamos a entrar de nuevo, aguanten tantito. Eli. Perfecto. Listo, ya. ¿Se escuchan? Sí, ya un poco mejor. Sí, ya. Qué bueno. Bueno, entonces les comentaba, las llantas OTR tienen diferentes aplicaciones. En este caso estamos viendo algunas imágenes de donde nosotros tenemos esta aplicación. Este es el camión articulado, este es un camión rígido. Si se fijan las proporciones, las dimensiones del camión son bastante grandes. Una persona aquí se vería chaparrito respecto a esta llanta. Esta llanta es una 270049 E4 y está diseñada para aplicación. Esta es una motoscrepa, una foto un poco antigua, pero es el mejor ejemplo que conseguimos. Un cargador frontal. Otra vista del cargador frontal. Esta es una motoniveladora. Seguramente hemos visto muchos de los equipos, probablemente sí estemos familiarizados con su nombre y con su aplicación, pero al menos los hemos visto en carreteras. La retroexcavadora, grúas móviles,
manipuladores telescópicos, los transportadores. Se fijan, estos son usados en puertos y en medio llevan contenedores. Aquí se observan los contenedores. Las apiladoras son tipo montacargas y lo que van haciendo algunas son para manejo de contenedores vacíos, otro manejo de contenedores llenos, y se supone que este contenedor se va a subir a este tráiler para hacer ya salir del puerto. Las grúas tipo puente, como les decía, son utilizadas en puertos. El scoop tram, que es un cargador frontal de dimensiones no muy elevadas, no muy altas, pero son equipos que se introducen en minas subterráneas de hasta 60 metros o más de profundidad, y son equipos que no salen a la luz del día, siempre están trabajando en el interior de la mina. El equipo de trabajo especializado de cada mina inspecciona las presiones y condiciones de la llanta y hace los cambios, los reemplazos en la parte profunda de la mina. Estos rara vez salen a la luz y tienen la característica de un trabajo muy dedicado, muy pesado, probablemente en terrenos muy severos, muy angostos, donde tiene que tener capacidad de cortes la llanta, y el mantenimiento tiene que ser constante para evitar problemas. Por la angostura de la mina, muchas veces es difícil cambiar una llanta en una parte inaccesible. Tienen una área específica para el mantenimiento. Equipos especiales, como el que se muestra. Y estos serían los ejemplos de equipos donde vamos a vender nuestras llantas. Ahora, ¿cuáles son nuestros mercados? Debemos de buscar clientes. Los debemos de buscar en constructoras, en minas de cielo abierto, minas bajo tierra, pedreras, sitios de relleno, patios ferroviarios, puertos, plantas de reciclaje, acereras. Yo agregaría aquí, en alguno de estos cabe, pero son las plantas procesadoras de basura. Aquí tenemos algunos ejemplos de minas a cielo abierto o desmontaje de terreno, pedreras, y aquí estamos viendo un ejemplo de una operación de carga, como un cargador frontal está poniendo en un camión rígido el material que este camión va a ser transportado 4 o 5 kilómetros. Están sacando ese material. ¿Qué material puede ser? Puede ser piedra caliza, supongamos que ya lo extrajeron de una mina y que así lo estuvieran moviendo, pudieran ser minerales, residuos de minerales. O sea, imagínense lo que ustedes quieran que estén moviendo en esa área de superficie de trabajo y que necesita camiones de alta capacidad de carga. Nosotros nos enfocamos directamente en las llantas que son muy específicas, que tienen una capacidad de carga, una aplicación por el tipo de terreno, una tracción que requieren. Entonces es ahí donde nosotros nos enfocamos. Les comentaba al principio de la plática, han escuchado ustedes aquí en TVC y seguramente en los lugares donde trabajaban antes, hay dos tipos de llantas, la llanta radial y la llanta convencional. No está por demás que lo volvamos a repasar, porque en llanta OTR lo que más hay en el movimiento y en medidas es la llanta convencional. La llanta radial, aunque ya hay muchas medidas, hay muy buenas opciones, el campo no está preparado, o la industria por condiciones de precio sigue prefiriendo la convencional, pero es una realidad que la llanta radial cada día va tomando mayor auge, y esta es una consecuencia del avance tecnológico. Y nada más preguntémonos cómo
cómo la llanta radial en automóvil hoy día se ha vuelto indispensable y nosotros no pensaríamos en meterle a nuestro automóvil otra llanta en las condiciones de velocidad, ¿verdad? Entonces, hablando de las diferencias que hay entre estos dos tipos de neumáticos, cada construcción tiene sus ventajas y de acuerdo a las aplicaciones que hay, bueno, ahí los vamos a ir señalando. Aquí vamos a explicar diferentes tipos. Aquí necesitamos poner vamos a poner aquí una animación donde explicamos que el casco está construido con varias capas de cuerdas de 6 a 10 o más, orientadas diagonalmente. Esta orientación va entre 30 y 45 grados. Esto que vemos aquí. Entonces originalmente se iba construyendo una capa, se ponía otra capa, luego se ponía otra capa hasta llegar al número de capas con que nosotros nuestra llanta o la información que viene en el catálogo de acuerdo al número de capas. Tenemos llantas OTR de 40 capas. Pero, ¿qué es en realidad eso es a los principios? En los principios comenzaron con algodón, luego comenzaron metiendo otro tipo de materiales, al último ya fueron materiales sintéticos, que equivale a un cierto número de capas. Ya no es que sea tan artesanal el trabajo y que se van metiendo capa por capa. Ahora ya se mete un material que contiene, que equivale a un cierto número de capas. Ahora, encontramos aquí que en este tipo de construcción, el piso y los costados comparten la misma estructura, ¿sí? Como lo podemos ver aquí. Al final solamente se pone la banda de rodamiento. ¿Le pasó? Ahora, tenemos en este ejemplo 6 o 10 o más capas textiles, donde decíamos que no hay diferencia entre la construcción de los costados, que son estos, y la corona. Las capas están agrupadas unas sobre otras para formar una estructura gruesa. O yo le puedo cambiar aquí. ¿Dónde? ¿Aquí? Aquí. Ok. En la llanta convencional, una característica es que el piso y los costados funcionan como un solo elemento. ¿Y por qué? Porque están hechas en la misma línea de construcción. No hay una diferenciación entre los costados y la banda de rodamiento. Mientras que la llanta avanza, la huella de contacto toma la carga y va formando en el pavimento, va dejando una huella de contacto, mientras que la llanta avanza. Pero también todo el movimiento de los costados se transmite al piso, así como lo vemos aquí en la figura. Esto ocasiona que tengamos una huella irregular, como lo vamos a ver en la lámina siguiente. Los gajos se mueven y se retuercen. Hay deformación a través de la huella de contacto. La fricción con el suelo causa desgaste irregular y rápido. El movimiento del piso genera daños al suelo y en el caso de una llanta agrícola, en los surcos, y compactaría la tierra. Si nosotros ejemplificamos cómo es el movimiento de la llanta en un terreno irregular, pues vemos que es un casco rígido que va rebotando. Esto ocasiona que el chofer del equipo, de la maquinaria, pues vaya en cierta manera brincando dentro, tenga poco confort. La tracción es reducida y hay una alta resistencia a rodamiento. Esto ocasiona que el consumo de combustible sea mayor y que la duración de la jornada laboral también se incremente. Pero les decía yo a ustedes que si revisamos el piso, la huella de contacto,
pues es un terreno, va dejando una huella irregular porque la llanta no se está aplicando 100% al terreno. Esto genera fricción entre la estructura diagonal de la construcción de la llanta, que con el paso del tiempo el casco se va fatigando y la vida útil de la llanta se va disminuyendo. Vamos a ver la diferencia con una llanta radial. En el caso de la llanta radial, el casco está construido con 2 o 4 capas de cuerdas muy fuertes, pero ultraflexibles. Entonces aquí ya no estamos hablando de una construcción que va de 30 a 45 grados, sino que es radial porque va de radio a radio en un ángulo de 90 grados. Es el tipo de construcción. Es la primera gran diferencia que hay en la llanta radial. Y va de ceja a ceja, como lo vemos aquí. Se colocan cinturones bajo la banda de rodamiento, como son estos cinturones, y al final de cuentas se pone la banda de rodamiento. Son muy flexibles, pero le dan mucha fortaleza contra cortes, contra golpes a la llanta. El hule del piso está colocado directamente sobre los cinturones, o sea, está colocado directamente en esta parte superior. Y los cinturones aseguran una huella ancha y rectangular que permite contacto permanente con el suelo. Si nosotros vemos el mismo ejemplo que teníamos con la llanta convencional, vemos que hay una independencia en los movimientos entre lo que es el piso y los costados. En este caso, los costados están sirviendo, sin que así lo sean, como una especie de amortiguador. Esto proporciona confort al usuario. Voy a leer aquí para no perderme ninguno de los detalles. Entonces, el movimiento de los costados no se transmite al piso. Eso significa que la huella de contacto es permanente. No hay distorsión como lo hay en una llanta convencional. Esto ocasiona que el desgaste del piso sea más lento y uniforme. Por lo tanto, nos da una mayor vida útil. Nos aumenta la tracción debido a ese piso plano y estable y más una huella superior, una mayor huella superior de contacto, con menor tiempo de trabajo y menor consumo de combustible. Hay una excelente distribución de presión en la huella de contacto. Esto significa que hay mayor flotación y menos compactación. Esto quiere decir, y lo vamos a ver en la siguiente plática de llanta agrícola, que la llanta no necesita tanta presión de aire para tener la misma capacidad de carga o mayor, y por lo tanto va a ejercer menos presión en el suelo. Si estuviéramos hablando de un terreno agrícola, causaría menos compactación. Por la misma construcción radial de esta llanta, hay menos calentamiento dentro de la estructura, por lo tanto hay menos fatiga. Les decía que la construcción de costados y la corona es especializado. Hay una corona plana y estable, gracias a los cinturones que aquí vemos y las cuerdas de acero. Los costados son súper fuertes, pero flexibles, debido a la misma tecnología radial. Si hacemos el mismo ejercicio de rodar una llanta radial y la comparamos con una convencional, vemos aquí que los costados están absorbiendo las imperfecciones del camino y la llanta está 100% adherida al suelo y ocasiona menor cansancio para el conductor de la unidad. Hay mejora la tracción, mejora la resistencia al avance y permite hacer trabajos en menos tiempo y con menor consumo de energía. Lo que les decía, si vemos la huella de contacto, es uniforme. Y si fuera una llanta utilizada en el campo, pues no hace más profundo el surco y tampoco compacta el suelo.
¿Hasta ahí? Sí, Ok, entonces ya le seguimos acá. sí, ahí en el otro. Bueno. ¿Aquí ya? Ya lo tiene. ¿En esta? Sí. Entonces, en una llanta convencional, los componentes son los siguientes. Tenemos la ceja, tenemos el chafer, que es la parte que va al rim, con la ceja, que protege a la ceja. Tenemos el cuerpo de capas, les decíamos que va de ceja a ceja. Este sería el costado de la llanta. Aquí tendríamos la banda de rodamiento. Los breakers son los cinturones, digamos en la traducción a una llanta radial, son los cinturones que le dan protección para que le den una mayor resistencia a cortes. Tenemos el liner. Tenemos dentro de la llanta convencional dos tipos, la que lleva cámara y la que va sin cámara. La que lleva cámara la vamos a encontrar en todas nuestras listas o tube type. La que no lleva cámara la vamos a encontrar como TL, tubeless. Entonces el liner es una capa de hule adherida a la pared interna de la llanta, que lo que hace es hacer la función de una cámara. Entonces este liner impide que el aire que le metemos se escape por las imperfecciones que pudieran haber dentro de la estructura o construcción de la llanta, y le llamamos que es una llanta sellomática. Aquí vamos a estar cambiando esta laminita que voy explicando. La banda de rodamiento, igual a la de un neumático radial, está compuesta de un especial que tiene características únicas que van desde resistencia al desgaste, resistente a los cortes, resistente al calor, resistente al rodamiento o cualquier combinación. Y el propósito de la banda de rodamiento es la de transmitir la fuerza entre el resto de la llanta y el suelo. El costado es un revestimiento protector de los lados exteriores de la cubierta del neumático y está diseñado para resistir cortes, abrasión y grietas. El chafer o chafer, este que está aquí, protege la ceja y el cuerpo de capas del desgaste por el frotamiento que puede tener cuando el neumático está en contacto con el rim. El forro interior es una parte integral de todos los neumáticos sin cámara. Se cubre el interior del neumático de ceja a ceja y evita el escape de aire. Y la ceja es el componente que proporciona direccionabilidad y proporciona el anclaje sellado del rim y la llanta. Una llanta OPR puede tener dos o más núcleos de ceja. Y aquí vemos los núcleos de la ceja. El cuerpo de cuerdas también se conoce como la carcasa y se compone de capas de láminas de nylon. La carcasa soporta la carga y absorbe los impactos encontrados durante el servicio. Cada hoja de nylon está completamente rodeada de goma elástica y estos cordones corren en diagonal a la dirección del movimiento. ¿Por qué en diagonal? Porque la construcción está hecha entre 30 y 45 grados, es la orientación de la capa. Y su función, aparte de soportar la carga, es transmitir las fuerzas de la banda de rodamiento hasta la ceja. Los breakers, les decía que serían como los cinturones de una llanta radial y proporcionan protección al cuerpo de cuerdas, también de posibles cortes, y aumentan la estabilidad de la banda de rodamiento. En una llanta convencional, el piso y los costados funcionan como un solo elemento. Todo el movimiento de los costados se transmite al piso, porque así está construida la llanta. Aquí empiezan las cuerdas y se viene hasta acá. Los gajos se mueven y se retuercen. Si se fijan, no es una huella rectangular, sino elíptica, por la
los mismos brincos que presenta. Esto me estoy adelantando, ya lo habíamos visto. Y las partes de la llanta radial, pues tenemos aquí la ceja, tenemos el liner, tenemos el chaffer, tenemos que esa tiene el costado, el hombro, el paquete de cinturones y la banda de rodamiento. En los componentes, la banda de rodamiento es de una composición especial que puede tener características que van desde resistencia al desgaste, resistencia al transporte, resistencia al calor, resistencia al rodamiento, cualquier combinación de estos. El propósito de la banda de rodamiento es la de transmitir las fuerzas entre el resto de la llanta y el suelo. El costado es un revestimiento protector en los lados exteriores de la cubierta del neumático. Está diseñado para resistir el corte, abrasión y grietas. El chaffer o chafer es un refuerzo que aumenta la rigidez general de la zona de la ceja, por lo tanto restringe la deflexión y la deformación, aumentando la durabilidad de la zona de la ceja. También amarra el remate de las cuerdas radiales, acuérdense que va de radio a radio. El forro interior, pues, como ya lo comentamos, nos permite que el aire no se escape. Y la ceja, igual que en la llanta convencional, proporciona direccionabilidad y anclaje sellado en el rin y la llanta. La capa radial, en este tipo de llanta, se compone de una sola capa de alambre de acero del cable. Dicho cable se extiende de ceja a ceja, por eso se llama diseño radial. La capa radial es el componente primario de la llanta y una de las funciones es contener la presión de aire y otra soportar la carga. Perdón. Los cinturones son capas de cable de acero situadas entre la banda de rodamiento y la capa radial. El alambre de acero de los cinturones corren en diagonal a la dirección del movimiento. Los cinturones aumentan la resistencia de la banda de rodamiento, se aumenta la resistencia a los cortes del neumático y también transmiten las fuerzas de torsión a la capa radial. Este ejemplo ya lo vimos. Entonces, después de todo lo que hemos estado platicando, ¿cuáles son las funciones del ensamble o de una llanta en un rin? Pues es soportar la carga, transmitir la potencia y torque de la maquinaria, del equipo, del automóvil, del camión, de lo que ustedes digan, pero también dirige la máquina. Y en el caso de una llanta radial, nos da confort porque actúa como una suspensión, sin que así lo sea. Es una suspensión neumática. Entonces, después de lo que hemos platicado, ¿quién soporta la carga? Pues la carga la soporta la llanta, pero una llanta ponchada no puede cargar. Entonces el aire es quien realmente hace la presión de la carga, es la que le da volumen y presión a la llanta. En esta tablita vemos unos pequeños diferenciales entre lo que es el desempeño de una llanta radial y una llanta convencional. Vemos aquí que hay varias posibilidades, hay una serie de factores que se enumeran que la llanta radial los cumple. Pero, por ejemplo, esto es muy importante, resistencia a cortes. Una llanta radial, por la flexibilidad que tiene, no soporta tanta resistencia a los cortes en los costados. Pero por la construcción de una llanta convencional, que es el suelo, los costados uno solo, tiene mayor protección porque no amortigua, no tiene ese amortiguamiento que le da confort al conductor. Pero ¿por qué es importante? Imagínense en una mina profunda donde tiene las paredes con piedras salientes, rocosas, filosas. Al pasar la llanta cerca de ellas y tener esa flexibilidad, puede ser cortada por las piedras. Entonces, es importante entender dónde se va a utilizar la llanta para proponer la construcción que mejor les va a dar un rendimiento al usuario final. Al margen de que el usuario final siempre va a tener el poder de decisión si utiliza una llanta radial o una llanta convencional.
y nosotros procuramos tener las dos tipos de construcción. En la llanta convencional tiene una mejor autolimpieza, porque esas llantas, igual que muchas radiales, tienen un sentido de rotación. Ese sentido de rotación les da mayor tracción, pero también cuando hay lodo, le da una mejor propiedad de autolimpieza. En todo lo demás, aunque las llantas convencionales son componentes para resistir al calor, al desgaste, la llanta radial lo trae casi inherente a su construcción. Ofrece una mayor flotación porque requiere menor presión de aire en el inflado para hacer una carga similar a la que hace una convencional. Tiene un mejor rendimiento de combustible. Y ustedes pueden ver vehículos, ¿no? La estabilidad que les da una llanta radial cuando van a alta velocidad y haciendo curvas. Aquí hay una parte importante que todo el mundo valora, y es el costo. Hay muchos usuarios que quieren invertir y que quieren tener una larga vida de las llantas y una menor intervención por parte del área de mantenimiento a los equipos. Entonces ellos deciden poner llantas radiales. Puede ser en sus tractores, puede ser en sus equipos de minería, en sus cargadores, en sus muevetierra. Invierten en eso, les dan más horas vida a la llanta. Pero también hay usuarios que deciden irse por una condición de precio más económica, y lo que hace TBC de México es atender el mercado completo de precios. Tenemos equipos, más bien tenemos llantas para equipos que pueden ser muy caros los equipos, pero las podemos ofrecer de un alto costo porque les va a dar mayor horas de uso. Y también tenemos llantas económicas porque así lo demanda el mercado. Entonces es importante para nosotros entender qué está buscando nuestro cliente. Y dentro de nuestras listas de precios, informarle al cliente toda la gama de opciones que tenemos. Lo importante es de que el cliente encuentre la satisfacción con nosotros. Y ustedes recuerden que todo el producto que vendemos en TBC de México, aunque sea el más económico, está garantizado de acuerdo a un cierto número de horas. No va a durar lo mismo una llanta china de las más económicas que tenemos, una radial o una llanta de nivel premium, de gigantes, ¿verdad? Entonces, la aplicación es un factor determinante al momento de elegir este tipo de llantas, ¿no? Por ejemplo, en el uso portuario, las grúas, los straddles que se mueven en forma horizontal, que solamente van para el lado izquierdo o para el lado derecho. Esas se requiere que no tenga amortiguamiento en los costados de la llanta, entonces se sugiere que sea una llanta convencional, que sea rígida, para que no le dé inestabilidad a este tipo de grúas que son muy altas, o que se esté moviendo en los cargadores que están afilando los stackers, que son lugares muy reducidos y manejan alturas importantes al momento de subir un contenedor. Pues necesita que las llantas no le muevan hacia los lados la carga, sino que se mantenga lo más posible rígida. Entonces, en esos casos, la respuesta es: tú necesitas una llanta convencional. Como lo decimos aquí, una aplicación que tiene un alto riesgo de daños en los costados se beneficiará grandemente de neumáticos del tipo. Por otro lado, es ventajoso colocar llantas del tipo radial en una aplicación donde se requiere una buena tracción en vehículos que circulan a altas velocidades, como un camión articulado. Lleva probablemente 20 toneladas o 40 toneladas. Para el tamaño del vehículo, a lo mejor ir a 25 kilómetros por hora es una alta velocidad, y este tipo de llantas radiales le da esa. ¿Qué tenemos que hacer para recomendar una llanta convencional o una llanta radial? Definitivamente debemos de conocer la operación, las distancias, las cargas y las condiciones del terreno.
Nosotros, al igual que en las llantas de auto, de camioneta, de camión, de cuatrimoto, tenemos una serie de nomenclaturas. Esa nomenclatura nos va diciendo la aplicación que tiene la llanta. Si es una llanta para compactador, el código es C, de compactor. Estas llantas, su máxima velocidad son 10 kilómetros por hora y en un solo sentido tiene una distancia ilimitada. La letra E significa Earth Moving. La velocidad máxima de algún vehículo articulado puede ser de 50 kilómetros por hora, pero están limitados a 4 kilómetros de distancia máxima por la carga que lleva. El grader es la G o la motoniveladora. La motoniveladora son las que vemos mayor o más comúnmente en las carreteras y están nivelando los terrenos. Entonces esas llantas llevan la letra E, su máxima velocidad son 10 kilómetros por hora y recorren 75 metros. La llanta industrial, el código es IND. Esas las encontramos en usos en puertos, en aeropuertos, probablemente en procesadoras de basura. No hay un límite de velocidad, tampoco una distancia muy grande. Ahí se entiende que son distancias muy pequeñas. Vale la pena repetir este ejemplo. Es la forma en que nosotros medimos las llantas y esa es una nomenclatura tradicional. A la diferencia de una llanta de camión, una llanta de auto, las llantas de cuatrimoto, especialmente las agrícolas y OTR, lo manejamos en pulgadas la mayor parte de las veces. El primer número, 750, significa el ancho de la sección. El 16 significa el ring. Si no tiene una letra R, significa que es una llanta de construcción convencional. Si tiene una letra D o tiene en lugar del guión una diagonal, quiere decir que es llanta convencional. ¿Estamos de acuerdo? Pero también manejamos la notación milimétrica. En ambos casos, el ring siempre está expresado en pulgadas, pero en la notación milimétrica nos da primero el ancho de la sección. Quiere decir que en este ejemplo tiene 320 milímetros. Luego nos da la relación aspecto. Quiere decir que el 90% de estos 320 milímetros es la altura de la cara de la llanta o del costado. El tipo de construcción, si es diagonal, convencional o si es radial. Y el ring que siempre se expresa en pulgadas. Eso sucede también en automóviles y camionetas. Van a encontrar una tabla de comparativa entre convencional y milimétrica. ¿Por qué es útil este tipo de tablas? Porque muchas veces nos dan una medida milimétrica. Nosotros podemos no tener la llanta milimétrica en nuestro almacén, pero tenemos una llanta convencional, una llanta en medida convencional o en pulgadas, como nosotros normalmente la manejamos, que es equivalente. Entonces le podemos decir, llévate esta llanta que es exactamente la misma medida en la que tú traes en milimétrica. Vamos a platicar acerca de la nomenclatura en las llantas, los tipos de llantas que tenemos. Vamos a encontrar que tenemos R1, R2, R3, R4. La R significa trasera en inglés, rear, y dependiendo del número que siga a la letra R, va a ser el tipo de aplicación de la llanta. Si tenemos el número 1, es que es una llanta agrícola trasera y es utilizada en terrenos secos. Este es el tipo de llanta. La hemos visto en muchos tractores y siempre la vemos en la parte de atrás. Pero también hay llantas R1 que van en la posición delantera. Esto significa que los tractores son 4x4 o que tienen doble caja aquí y caja acá. Son doble tracción. Entonces requieren llantas que tengan tracción.
Cuando la llanta no tiene tracciones, quiere decir que es como un eje libre, entonces tiene que ofrecer la menor resistencia al terreno y le ponen una llanta, normalmente es lisa o de 3 costillas o de una costilla o de 4. La llanta R2 es una llanta que tiene una mayor altura en el taco y esa se utiliza para tener una mayor tracción en un terreno húmedo, en este caso de una arrocera. La llanta R3 es la que utilizamos en los compactadores, las que tienen el rodillo de acero adelante, y ahí encontramos este tipo de llantas, ¿no? De rombos. Por eso las distinguimos, son las R3, es la trasera, y la aplicación de compactador es el número 3. Las llantas de retroexcavadora es este tipo, la R4, y la encontramos en este diseño, como está aquí. Vamos a platicar rápidamente de las llantas que son del tipo mueve tierra. Al igual que las otras nomenclaturas, pues aquí la E siempre se va a referir a que mueve tierra por su sigla en inglés de Earth Mover, y dependiendo del número que tenga a continuación, va a ser la aplicación, qué tipo de tracción necesita. Nosotros normalmente no manejamos la E1, de hecho, creo que no hay equipos que así lo demanden. Para una tracción sencilla, normalmente le meten la llanta de E2, la tracción roca, el tipo E3, y roca profunda, el tipo E4. Y aquí tenemos los ejemplos de estos camiones que solamente cargan la tierra o cargan las piedras, van a velocidades relativamente altas para el volumen del equipo, y son distancias, decíamos, de 4 kilómetros. Estas tienen que tener una condición de resistir el calor, pero también pueden caminar sobre brechas o terrenos que tienen piedras insoportantes, entonces tienen que tener propiedades de resistencia a los cortes. Entonces decimos que estas solamente son utilizadas para la transportación de tierra. El prefijo E viene del nombre en inglés Earth Moving. Pueden transportar materiales sobre superficies tipo terracería a velocidades de hasta 60 kilómetros, 50, 60 kilómetros por hora, a distancias no mayores a 4 kilómetros. Deseamos que son utilizadas en equipos como camiones articulados, camiones rígidos, motoescrepas. Este tipo de llantas no debe ser utilizado en aplicaciones de carga sin contar con la fabricante. ¿Qué quiere decir esto? Las carga en el camión, pero las está moviendo. Carga se refiere al cargador frontal, propiamente dicho, en las funciones de cargar la llanta. Tampoco hay que confundirnos. Tenemos llantas como son DKT, Allianz y otras marcas como Epsilon, Advance, que la misma llanta permite ser utilizada como cargador, pero también como mueve tierra. No se les olvide que en el catálogo diferencia la capacidad de carga o el tipo de aplicación por la presión de aire que va a llevar la llanta. Esa va a ser la única diferencia. Pero la llanta, el fabricante la hizo con un compuesto que le permite cargar y mover. Eso le da mayor versatilidad. Si nosotros vendiéramos una llanta Yokohama, no permite que una llanta que sea del tipo L, cargador, sea utilizada para el tipo E, o mueve tierra, y viceversa. Él dice, si tú tienes un equipo cargador, métele puras llantas de cargador. Si tú tienes un equipo mueve tierra, métele puras mueve tierra. No. Pero esa es una forma o una restricción que impone el fabricante. El neumático del tipo E1 maneja un tipo de diseño de piso de costilla y se utiliza en ejes libres, o sea, no tiene una caja que lo esté empujando. El neumático del tipo E2 ofrece una tracción inmejorable en superficies blandas o arenosas.
Este diseño es utilizado primordialmente por las motoniveladoras E2, G2, L2. Un neumático tipo E3 cuenta con un diseño más cerrado en los bloques de su piso de la llanta y reduce los daños por penetraciones. Su compuesto es resistente a cortes y principalmente es utilizado en superficies rocosas. Este tipo de llanta puede ser utilizado tanto en camiones rígidos como articulados, pero también se puede utilizar en motoniveladoras. De hecho, tenemos llantas para motoniveladoras G3. Los neumáticos del tipo E4 cuentan con aproximadamente 50% mayor de profundidad en el piso de la llanta. Profundidad significa que también tiene pues, más hule que una llanta E3. Esto le da más vida útil y le da una excelente resistencia en las superficies rocosas. Este tipo de llantas son utilizadas principalmente en unidades de transportación como los camiones articulados y rígidos. Los neumáticos E7 son los de flotación, son utilizados en terrenos extra blandos o muy arenosos y su diseño impide hundirse en este tipo de superficies. Y de hecho en el mercado no la solicitan, como que no es una aplicación mucho para mí. Entonces vamos a ver aquí una tabla comparativa entre lo que sería una llanta del tipo E2, una E3 y una E4. La E3 está marcada con amarillo y nos ofrece el 100% de tracción, el 100% de resistencia a cortes, 100% de profundidad de piso y 100% resistente al calor. La E2 tiene mayor tracción, tiene 120 de tracción, es menos resistente a cortes, tiene una profundidad de piso un poco menor que la E3 y es considerablemente un 10% soporta más el calor que la E3. La E4 tiene un 110% de tracción, o sea es un poquito más que la E3, porque se mueven rocas, tiene mayor resistencia a cortes, tiene más profundidad de piso, pero presenta por su construcción menor resistencia al calor. Vamos a platicar de los neumáticos que son para cargar. Eso es la letra L de cargador, loader. Igual se repite, como lo decíamos en las llantas mueve tierra. Tenemos L2, L3, L4. Por aquí tenemos L5 y L5S. Esta es una llanta L5S, es totalmente lisa y es para mina subterránea. Esta es una llanta L5 que está diseñada para roca extra profunda, o sea, es mina profunda pero no tan profunda como esta. ¿Por qué tiene que ser L5S? Tiene mayor cantidad de hule para que resista más los cortes. Acuérdense que es mucho más difícil cambiar una llanta en una mina de, no sé, 40, 50 metros de profundidad que una que la tengamos a nivel de lo que se llama cielo abierto, a nivel de superficie. Entonces, las características que tienen estas llantas es que trabajan sobre brechas y necesitan neumáticos que soporten los cortes y a la vez proporcionen estabilidad al cargador. La flotación y tracción son propiedades que deben tomarse en cuenta dependiendo de las condiciones de trabajo. Y dependiendo de las condiciones de la mina subterránea, que normalmente son húmedas y ásperas, se necesitan neumáticos que soporten más los cortes. Por eso se aplican el L4S y el L5S. Son smooth, la tracción se la da el mismo terreno pedregoso que está en la profundidad de la mina y el peso del equipo más lo que está cargando. Este tipo de neumáticos se refiere a llantas off the road, fuera de camino, que se utilizan en aplicaciones denominadas de carga. Dijimos que el prefijo L proviene de load, que traducido al español es carga. Los neumáticos para cargadores, por su construcción extremadamente pesadas, son limitados a trabajar a velocidades muy bajas. Normalmente un cargador lo que hace es cargar
no sé, 15 metros cúbicos de piedra o de tierra, y los ya sea que los apila haciendo una montaña o los carga directamente en un camión mueve tierra. Normalmente no deben de exceder los 10 kilómetros por hora, distancias mayores a 75 metros. Los neumáticos tipo L también pueden utilizarse en aplicaciones de carga y acarreo. Al aumentar la velocidad se debe de reducir la carga. Esto ayuda a que la llanta pueda correr una mayor distancia y trabajar con menos calentamiento. Esto lo tenemos que consultar en el catálogo, porque aquí la presión de aire va a ser distinta cuando mueva tierra que cuando cargue tierra. Las llantas del tipo L2 brindan mayor tracción en superficies blandas o arenosas. Las del tipo L3 ofrecen una buena tracción, reducen los riesgos por penetraciones y cortes, y es especial para superficies rocosas. La llanta del tipo L4 tiene mayor profundidad de piso, lo que incrementa la vida de la misma. Aparte ofrece una excelente resistencia al trabajar en superficies rocosas. O sea, tienen más tracción todavía y más profundidad de piso. Las llantas del tipo L5 son una de las más populares en este segmento. Tienen la mayor profundidad de piso, lo que extiende la vida de la llanta. Tiene alta resistencia a las penetraciones y a los cortes, y se utiliza en operaciones extremadamente abrasivas y demandantes. Un ejemplo de una operación altamente abrasiva y demandante sería una acerera. Nosotros tenemos como cliente a Altos Hornos de México, en Monclova, y la parte abrasiva es de que es una acerera y hay mucho metal fundido, a lo mejor a alta temperatura, pero también que están muy filosos, que normalmente cortan las llantas, ¿no? Por mucho hule que tengan. Y las llantas lisas, L4S y L5S, son mayormente utilizadas en minas subterráneas, y la ventaja principal es que evitan el desgarramiento, los cortes y las penetraciones. Encontramos la llanta L4S para aplicación portuaria. Ahí lo vamos a ver normalmente, y la L5S en mina extraprofunda. ¿Qué hacemos? Perdón. Haciendo una comparativa similar a la que teníamos en las llantas mueve tierra, pues vemos aquí que una llanta L2 nos ofrece una mejor tracción que una L3, pero tiene menor resistencia a cortes y tiene menor profundidad de piso. La llanta L4 tiene mayor tracción que la L3, tiene más resistencia a cortes y más profundidad de piso. La L5 tiene todavía mejor tracción, tiene mayor resistencia a cortes y tiene mayor cantidad de hule, que es lo que ocasiona que tenga mayor profundidad de piso. La L5S depende de la condición de la superficie. En una mina profunda o puede estar muy plano, puede tener mucha piedra. Ahí es importante proteger la llanta de cortes, y por eso se pone una llanta lisa que tenga mayor cantidad de hule. Le evita los cortes o la protege más a los cortes y tiene un 50% más que una llanta. Si comparamos la profundidad de piso entre una llanta E3, L3 entre una E4, esta tiene el 50% más que una E3, pero si comparamos una E4 contra una L5, tenemos aquí que es mucho más profunda, es un 100% más de hule una L5 que una E4. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Okay. Tenemos las llantas para motoniveladora que tienen G2, tienen tracción, pero cuando están motonivelando en donde hay mayor superficie rocosa hay que poner una llanta del tipo G3. G es por la palabra en inglés graded, significa motonivelador.
Entonces estas máquinas se utilizan para nivelar y nivelar carreteras, y limpiar carreteras o caminos, y las llantas deben de proporcionar alta tracción y estabilidad direccional. Y la llanta de compacto, cuando se arrojó el pavimento a la superficie que ya se limpió, entonces ponen llantas de este tipo lisas que solamente están aplanando el terreno. Vemos equipos que tienen de 4 a 9 llantas y todas están orientadas para ir aplanando el terreno. Un uso de llantas industriales sería en los transportadores, en los puertos. Aquí tenemos el Rich Taker, que carga contenedores para vacíos. La grúa tipo puente, aquí lleva varios contenedores. Y los camiones tipo remolque, como los se utilizan para mover aeronaves. Siguiendo con las llantas industriales, son para grúas móviles y estacionarias. Una grúa estacionaria la encontramos en un puerto, una grúa móvil las hemos visto en muchos lugares y las utilizan para la construcción, para elevar objetos sumamente pesados. Aquí hay algunas medidas de las más comunes para este tipo de aplicación, tanto en notación convencional como milimétrica. Aquí están los ejemplos de piso. Ya platicamos de las G2, de las C3, de las C4. Aquí tenemos una E1, se fijan, es una llanta muy parecida a la que lleva una dirección, donde no demanda mucha tracción. Tenemos la llanta para motoniveladora. Aquí los datos se van cerrando un poquito más. Aquí este tipo de diseño, la llanta G3L3, nos da una mejor tracción en una superficie rocosa. Y aquí tenemos una llanta del tipo E4, que es la que utilizan los camiones rígidos, como los que veíamos en el ejemplo, ¿no? O articulados. Esta sería una llanta de alta flotación. Se fijan, casi no tiene profundidad de gajos. Esta sería una llanta para uso en puerto, del tipo industrial, 4. Esta es una llanta L5S, lisa, y tiene estas, se alcanzan a ver estas hendiduras aquí. Eso nos indica la profundidad del piso. ¿Cuál es la vida útil de todo este hule? ¿Hasta cuándo la tiene que cambiar? Pues hasta que llega, así como en las llantas de auto tienen una marca, igual aquí esta sería la marca de utilización. Y este es el diseño de la llanta L5. En las llantas delanteras, en las frontales, por la F, aquí tenemos una F3, que sería la pareja de la R4. Esa se podría decir que es una 19.5L24 y esta una 11L16. Tenemos las llantas para el cargador, que son cargadores pero pequeñitos, y las llantas de romos, que dijimos que se veían más comúnmente en las aplanadoras. Una parte fundamental para el cuidado de las llantas, además de la aplicación, es la presión de inflado. Acuérdense que la llanta es un contenedor de aire el cual desplaza y soporta la carga. La presión de inflado es la parte medular del buen funcionamiento de un neumático. Una llanta con presión insuficiente provoca que poco a poco se debilite la carcasa. Esto genera calor, el cual es el enemigo principal del hule. Degrada los componentes de la misma, causando la separación de los componentes de la llanta. A menor presión de aire, menor capacidad de carga. ¿Por qué? Porque el aire es el que carga, al final de cuentas. Entonces, aquí tenemos 3 ejemplos. Uno de ellos que sería la presión correcta, que es el primero. Si nosotros tenemos
la aplicación correcta y la presión de aire correcta nos va a dar una superficie, una boya de contacto desde aquí, uniforme, se fijan, es casi rectangular. Si nosotros ponemos mucha presión, va a aparecer como un baloncito la huella de rodado. ¿Por qué? Porque los costados se van a levantar y el peso va a recaer en el centro de la llanta. No va a tener una distribución completa del peso. Si la rodamos con baja presión de aire, entonces la carga se va a ir a los costados y el centro se va a levantar. Muchas veces la llanta nos dice cómo fue tratada, si fue sobreinflada, si tuvo una presión correcta, una presión baja, solamente viendo el desgaste de la llanta. Este es un ejemplo para una llanta convencional. Aquí dice convencional, base ancha, pero la pusimos como 1800 radial 25, ya no es convencional. Para una superficie sólida y alta presión. Aquí vemos que una llanta 1825, pero para el ejemplo aplica, ya fueran convencionales o fueran radiales. Aquí vemos que la superficie sólida es menor que una de base ancha o una base extra ancha. Una llanta base extra ancha es una 35, 65, 33. Una base ancha sería una 23, 5, 25. Esta sería la 1825. Esta llanta tiene una superficie sólida, esta llanta tiene una superficie más suave, y esta sería para una superficie más suelta, la base más ancha. Aquí necesitamos a la misma carga, mayor presión, aquí una presión media y aquí una baja presión. Entonces, la información que nosotros requerimos para seleccionar un neumático OTR, primero que nada es el tipo de vehículo, qué distancia recorre durante su operación diaria, qué velocidad, cuál es el peso que carga, cómo es el terreno, qué neumáticos se utiliza actualmente, medida, diseño, y si es convencional, cuántas capas, y si es radial, cuántas estrellas por ser radial. El tipo de vehículo es un vehículo mueve tierra, entonces requiere una llanta del tipo E. Si es un cargador, una llanta del tipo L. Si es una niveladora, una llanta del tipo G. Las distancias que debe de recorrer, dependiendo de la aplicación, si es una E dijimos que 4 kilómetros, si es una L 75 metros, y si es una motoniveladora, ahí no hay límite, ¿no?, de la distancia que quiera correr. Aquí nos dice la profundidad de la elección del usuario. Nosotros siempre vamos a hacer la mejor recomendación y el usuario va a tomar la decisión. La velocidad para un tipo E puede ser hasta 50 kilómetros por hora, para un cargador 10 kilómetros por hora y para una motoniveladora 40 kilómetros por hora. Dependiendo de la carga se va a determinar los requerimientos de presión de aire y determinará la capacidad de carga a utilizar. La característica de la superficie nos va a determinar el diseño del piso, si es una E2, una E3, una L2, una L3, porque va de la mano con los requerimientos de tracción que tengamos. Hasta aquí estaríamos platicando sobre lo que son las generalidades, los conceptos básicos de la llanta OTR. ¿Tienen algún comentario? No, ninguno. Miren, de cualquier manera, toda la información, los catálogos, están en nuestro sistema, en ese común. Cuando ustedes ya tengan acceso al sistema, a los discos duros de aquí, de donde está toda la información, les vamos a decir dónde están los catálogos de OTR y agrícola para que las dudas que salen día a día con los clientes, como son presiones de aire, cuánto pesa la llanta, cuánto puede cargar, una serie de preguntas que nuestros clientes normalmente nos hacen, y de todas maneras siempre estamos dispuestos para apoyarnos en este tipo de dudas, mientras ustedes